a la profesora Lizzy Rodenas. Ella es historiadora, docente, escritora. Su último libro, pero está ya preparando, pensando, craneando otro. Su último libro, Yo soy Artigas. Y bueno, juntas hemos pensado en este micro que es Argentinas que hicieron historias, mujeres en el proceso revolucionario, independentista. Estamos cerca del 9 de julio. Tal vez quizás nos hable de algo de esto, Lizzy. Hola, Lizzy, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, María. ¿Cómo están ustedes? Bien, esperando que nieve. No. Pareciera que va a estar un poco más amable el tiempo hoy, ¿no? Que nos va a dar un respiro el frío. Pareciese, vamos a ver. Bueno, se nos acerca el 9 de julio, no sé si vas a hablar sobre esto. Sí, yo vos sabés que pensaba en todo el proceso revolucionario que comienza a finales del siglo XVIII y continúa en el siglo XIX, y un poco para poner en contexto lo que quiero decir, siglo XIX, fines del siglo XVIII, la América española era un mundo nuevo en el Nuevo Mundo. Y no es un juego de palabras. ¿Qué quiero decir? Habían transcurrido más de 300 años de la primera presencia española en América. Antes de eso, quiero hacer una pequeña digresión. Nuestro virreinato, el virreinato del Río de la Plata, que incluye a la actual Argentina, el Alto Perú, Paraguay y la Banda Oriental, ¿no? Territorios que lamentablemente se fueron desmembrando de la raíz común, fue fundado casi 2 siglos después de los grandes virreinatos del Oro y de la Plata que fueron el de México y el Perú. ¿Por qué digo esto? Porque España trasladó todo el boato y el brillo de la corona a los virreinatos de México y Perú. Es decir, incluso cuando uno visita esos países te das cuenta lo que fue el virreinato de Lima y de México, donde había un brillo de la corona. En cambio, el Río de la Plata, que fue en 1776 delineado el nuevo territorio, la gente venía casi como castigada al Río de la Plata, ya venían al confín del mundo. Eso generó una sociedad distinta, una sociedad más popular, más transversal y más democrática. Había que arreglársela como podía, porque es difícil imaginarse aquel mundo, ¿no? La precariedad, el salvajismo de aquellas tierras. Pero el virreinato fue creado un poco, quizá el objetivo más importante fue frenar la expansión portuguesa en el Plata. Había que defender a la corona en este confín del mundo. Dicho esto, retomo mi comentario con el que comencé. Habían transcurrido casi 300 años de la primera presencia española en América. ¿Qué sucedió en estos 300 años? Donde convivieron las culturas originarias con los conquistadores, donde hubo, porque no lo quiero romantizar aquel proceso, encuentro y desencuentro. Hubo violencia y hubo saqueo, claro, sin ninguna duda, pero a lo largo de 3 siglos se formó una sociedad nueva, producto del mestizaje. Hispanoamérica, en los umbrales de la emancipación, tuvo esa rica originalidad, la mezcla de lo diverso. Y cuando hablamos de revolución o guerra, hablamos de transformaciones, de quiebres y de rupturas. En el Río de la Plata, mayo de 1810 y julio de 1816, produjeron cambios impresionantes. No hay sector de esa sociedad que no haya sido tocada por la revolución. Y cuando hablamos de revolución hablamos de hombres, de generales, de próceres. Y nos preguntamos, ¿dónde estaban las mujeres? ¿Pudieron hacerse oír? ¿Pudieron manifestar desde su condición femenina lo que la guerra y la revolución significaron? Y la revolución y la independencia, bien sabemos que no fueron sucesos lineales. Los hombres que las protagonizaron tuvieron serias diferencias entre ellos. ¿Cuál fue el lugar de la mujer? Y ese lugar, aunque parezca una paradoja, como antes de la revolución, fue también la casa, porque los cambios políticos le dieron al espacio familiar un nuevo significado, ya que las reuniones debían hacerse en un lugar más íntimo y más recoleto, como fue el salón familiar. En ese espacio
las mujeres de la aristocracia brillaron, es decir, encontraron su lugar. Y si vamos al resto de la pirámide social, esa misma fuerza imparable que fue la revolución empujó a las esclavas, a las indias y a las criollas a multiplicar su fuerza y energía arropando a los hijos cuando los hombres iban a la guerra, y las que fueron a la guerra pelearon, transportaron alimentos, ropas, material bélico, atendiendo a los heridos, pelearon hasta dejar su sangre y actuaron muchas veces como espías y emisarias. Este es el contexto de aquel quiebre que fue el movimiento emancipador y de aquellas mujeres que uno a veces, María, no sabe de lo que es capaz, que uno es capaz de un acto de heroísmo en un momento que vos ni te imaginabas. Claro. Entonces, ahora, ¿qué hilo invisible conectaba, por ejemplo, a Ana Riglos, que fue una dama de la aristocracia porteña, que prestó su coqueto salón para reuniones políticas, con María Remedios del Valle, una afrodescendiente, parda según el sistema de castas de la época, que marchó como soldada al ejército del Alto Perú? ¿Qué vinculaba a Casilda Igarzábal, otra dama del patriciado, que años después va a ser socia fundadora de la Sociedad de Beneficencia, con Juana Azurduy de Padilla? Y esta es mi conclusión final. Ese hilo invisible fue la sociedad que habían forjado lenta y trabajosamente durante 3 siglos. Ese marco de pertenencia que las cobijó a todas, aún en sus profundas diferencias. Ese mundo que ellas y sus hombres habían construido. La revolución y la independencia, aún en ese mundo jerárquico y estratificado que fue el mundo colonial, fue un cimbronazo transversal y democrático. Las mujeres se comprometieron desde el lugar que el destino les había asignado. Se asumió, y esto es quizá para mí un mensaje para los tiempos que transcurren, se asumió la revolución y la independencia como una causa común y legítima en una nación que despuntaba y que había que construir. Sin esa convicción, sin esa certeza y sin ese profundo amor por el suelo que pisaban, no hubiese habido revolución. Por eso... Te quiero preguntar esto, Lisi. Esa es otra deuda para la currícula educativa, ¿no? Que la inserción de la mujer en todos estos hechos históricos de Argentina. Absolutamente, absolutamente, porque la mujer está muy invisibilizada, muy... hay nuevas voces ahora, digamos, debemos escuchar nuevas voces de estas mujeres que de todas las clases sociales se comprometieron con un objetivo. Y creo que es una deuda pendiente que tienen las currículas tanto de la escuela primaria como de la secundaria, para hacer conocer a los jóvenes lo que significaron las mujeres en el proceso revolucionario. No hubiese habido revolución sin las mujeres, porque precisamente este ancho mundo americano que se forjó, que vos te ponés a pensar por qué durante las invasiones inglesas el mundo hispano criollo salió a defender este lugar, lo salió a defender y echó a los británicos, porque habían construido una nación nueva dentro del nuevo mundo. Por eso es tan importante que no solamente las mujeres argentinas, sino que los chicos argentinos, esto hay que hacérselo conocer a los varones también, tengan conciencia de lo que significaron las mujeres en el pasado. Lisi, bueno, la verdad que es fantástico y con los nombres que has dado, ¿no? Y esa unidad que hubo entre, en aquel momento, una gran estratificación. Tal vez las mujeres de la alta alcurnia, como se decía, tenían, no en condiciones de esclavas porque ya no existía, pero sí de, no sé si llamarle doncellas, tenían damas de compañía. Exactamente. Y sin embargo... Fíjate vos que se juntaron. Claro, se juntaron. Eso, sí. Por un ideario superior, ¿no?
Exacta, por una causa común. Sí, Qué sí. bueno nos vendría ahora, ¿no? Sí, sí, claro. Empujar todos juntos detrás de una causa legítima. Sí. Y fíjate vos que eso se vuelve a repetir a finales del siglo XIX y principios del siglo XX con las mujeres que luchan por el sufragio femenino, Claro, claro. por la igualdad de condiciones laborales. Bueno, hay un movimiento que compromete también tanto a Victoria Ocampo como a las mujeres del anarquismo, Claro, por ejemplo. claro, Es decir, yo creo que cuando las batallas intelectuales y políticas son legítimas, la historia grande funde en un mismo altar a todos aquellos que las forjaron, sea cual sea la vereda de donde tomaron las armas, ¿no? Por decirlo en forma metafórica. Sí. Digamos, una causa común nos hermana, nos junta. Por eso es bueno destacar la actividad, la presencia y el compromiso personal, que en el caso de las mujeres de la Revolución pelearon hasta morir. Y en el caso de las damas... caso de la revolución independentista del 9 de julio, si vos tuvieras que destacar una o dos mujeres, ¿a quién pondrías? ¿Alguna de las que nombraste recién o hay otras? Sí, yo la pondría sin ninguna duda aún la esposa casi niña del general San Martín. Ah, mira. Yo sí. En Mendoza, ella en la organización del Ejército de los Andes promovió la recaudación de fondos. Esa niña joven, esposa del general, cuando él va como gobernador de Cuyo, apoya a su marido. Lamentablemente después se enferma y tiene que volver a Buenos Aires. Pero yo la pondría a Remedios Escalada de San Martín, que era una joven del patriciado porteño, como una mujer importante. Y la pondría, por supuesto, a María Remedios del Valle y a Juana Zurduy de Padilla, que dejaron la vida en el Alto Perú. Lisi, nada, me encanta. Será que a mí me gusta especialmente la historia, ¿no? Para entender más el presente y tal vez proyectar futuro. Sería imposible entender el presente sin el pasado. Y ojalá que encontremos todos los argentinos una causa legítima, común y patriótica que en este momento nos aglutine, ¿no? Y nos dé un empujón hacia el futuro. Gracias, Lisi, un beso grande, será hasta las próximas semanas. Hasta pronto. Bueno, Lisi integra este grupo de mujeres que sábado tras sábado tienen sus micros especiales. Ella es la profesora de historia y este micro, Argentinas que hicieron historia. 8 de la mañana, 32 minutos, 2 grados 4 la temperatura, la humedad al tope 100%, cielo algo nuboso con algunos